Siempre nos preguntamos qué es controlar el proceso. Nosotros que estamos elaborando quesos y otros derivados lácteos, buscamos de que en el paso a paso, cada etapa que representa llegar al producto final, desde que llega la materia prima, desde que compramos los insumos, requiere poner ciertos indicadores, ciertos parámetros. Por ello, es tan importante conocer cuáles son estos, pero también cuáles son los precisos que nos pueden determinar la calidad del producto, reducir los riesgos, asegurar la calidad y por supuesto también con ello provocar la rentabilidad de nuestra quesería. Es por eso que en esta tercera y última clase vamos a conocer cuáles son estos controles para tu proceso quesero. Continuamos en la clase. ¿Qué es el diseño del proceso? ¿Qué es el flujo del proceso? Venimos hablando de los equipos, venimos hablando de la materia prima, ¿sí? Entonces vamos a textualmente. Es el camino que sigue la leche, la materia prima, ¿verdad? Después de que llega a la fábrica, a la planta, a la quesería, al emprendimiento, ¿verdad? Al área, al laboratorio, a la planta piloto, como fuese, pero tiene que ser específica para eso. Es específica para elaborar queso, para hacer yogur, para hacer crema, para hacer mantequilla. Es específica para eso. No es esta tarde hago aquí, más tarde cocino, más tarde. No. Aquí es específica, es un área destinada para ello. Por allí vamos asegurando la inocuidad. El flujo debe garantizar el funcionamiento, ¿por qué no también armónico, de la producción y el uso adecuado de los recursos materiales del personal que trabaja y garantizar la higiene y la inocuidad, ¿verdad? Así que, entonces, consideraciones para el diseño del proceso. Ojo, ya lo veníamos diciendo un poco. Relativas al producto, ¿qué producto voy a elaborar? ¿Verdad? Voy a estandarizar, cuánto tiempo se va a tardar, por ejemplo, desde el momento en el que se coagula la leche para hacer queso fresco, 50 minutos ya estamos con la cuajada en los moldes, en 50 minutos. ¿Se entiende? Ya vamos calculando. Si algo tardó, quiere decir que algo pasó. No sé, en la coagulación se demoró, no se puso la suficiente cantidad de cuajo, se enfrió la leche y se tardó la coagulación, pero eso es proceso y está relacionada con el producto que estoy elaborando. Relativa al proceso, qué volúmenes voy a trabajar, qué equipamientos necesito, qué unidades de moldes, por ejemplo, voy a necesitar, las económicas, esa inversión que se va a realizar. Aquí hay algunos elementos que considerar. Si es verdad que a veces decimos, bueno, voy a arrancar y necesito de más recursos, pero hay ciertos elementos que estratégicamente pueden ser ubicados. Por ejemplo, si hay algo que elemental, el sistema de pasteurización, la analítica para la leche, las pruebas analíticas para la leche, el tema de los moldes que van a ir en contacto directo con la cuajada, el área, no puedo ser un área grande, puedo ser un área pequeña para luego ir creciendo. ¿Cómo divido esas áreas? Pues hago con paneles sanitarios, ¿verdad? Estos de cuarto frío, por ejemplo, los voy haciendo de esta manera que puedo ir creciendo y puedo ir ampliando el área, por ejemplo. Las legales, ¿no? Legales quiere decir desde que compro la materia prima, con qué calidad, con qué parámetros, basado en qué. Aquí en el Ecuador, bajo la norma INE, ahí lo supervisa Agrocalidad, etcétera. Entonces, bajo qué aspectos legales compro inclusive la materia prima, bajo qué aspectos legales compro los insumos, fermentos, calcio, cuajo. No nombro aditivos porque al menos nosotros no los utilizamos. Todos esos elementos, y si los llegasen a utilizar, tienen que verificar de que está vigente y está autorizado por la autoridad, sí, redundando, está permitido por la autoridad sanitaria en cada uno de nuestros países. E inclusive, si está permitido, en el país a donde puede ser destino el queso que estamos elaborando, que están elaborando. En Latinoamérica mucho, por ejemplo, quesos hacia Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho en el aspecto legal, los permisos, la tramitología, los registros sanitarios de aquí en el Ecuador, o, no- o notificación sanitaria que se conoce acá, o la normativa, la parte legal que tenga la planta, ¿no? Que, por ejemplo, puede tener una implementación y certificación de buenas prácticas, etcétera. Todo eso también a considerar al momento en el que estoy estableciendo mi proceso. Ahora vamos a hacer la práctica, vamos a hacer de práctica que elaboramos un queso. Aquí tenemos una leche, ¿no? Descartada todos los parámetros de calidad, sin antibióticos, que tenga baja carga bacteriana, que tenga una acidez normal entre 13 y 17 grados Dornick, más bien en ese rango y que esté entre 14, 15, 16 grados Dornick, pH de 6,6 a 6,8 si se tratase de una leche de vaca, ¿verdad? Entonces, recibimos toda esa leche,
pasamos a la estandarización, hay un descremado allí para lo que dijimos, ¿no? ¿Verdad? Para siempre, siempre, siempre coagular la leche al mismo contenido de materia grasa, para que siempre ese queso sepa lo mismo y además pueda tener crema de leche y además pueda tener mantequilla, etcétera, ¿verdad? Pasteurizamos la leche, el rango que ya ustedes ya lo dijeron. Agregamos cloro de calcio, fermento láctico, cuajo. Pues, esto es un esquema más para queso fresco, ¿verdad? Pero que ya vi que aquí la mayoría hace queso fresco, así que el reposo, el corte, depende de allí especificamos. Ojo que la coagulación tiene mucho que ver dependiendo del tipo de queso. Quesos frescos, tal temperatura, quesos madurados, otra temperatura, para ayudar luego también a definir, algunos casos a retener humedad y en otros casos a expulsar más bien humedad para que sea en beneficio de los fines que estoy persiguiendo en cada uno de los productos. Luego pasa un batido, se puede hacer un desurado de la cuajada, ¿verdad? Un moldeo, listo. Pesado, volteos o autoprensado, luego el prensado, si amerita, ven que fresco en realidad con autoprensado podemos avanzar bastante bien, toda vez que hayamos utilizado un buen fermento y hayamos ido controlando también el descenso de la acidez, por ejemplo. Salado en salmuera, sumersión en salmuera, envasado. Aquí hay un escurrido, evidentemente, envasado, codificado, almacenado en cadena de frío y estaríamos listos con el queso, ¿verdad? Entonces, igual para los quesos madurados, de la misma manera cumpliría fines similares, pero aquí ya existen ciertas particularidades en tiempos de batidos, tiempos de corte, tamaño de la cuajada, pHs alcanzados. En queso fresco no puede que no alcancemos tanto descenso de pH. ¿Qué es el pH? pH es una medida, un indicador que realizamos en el proceso de fermentación, porque a la leche que le vamos a agregar perdón, con la cual vamos a hacer el queso, agregamos bacterias ácido lácticas y estas van a generar acidez. En esa generación de acidez también vamos verificando ya sea acidez o también el pH. Entonces, cumplen todos los parámetros con todo esto, avanzamos. Y aquí vienen ya los esquemas, el diseño de proceso, por ejemplo, para el queso. Primero, los tratamientos de la leche, la colecta de la leche, el tratamiento térmico de la leche y la verificación de que la leche cumpla con los parámetros establecidos por la norma y por lo que también estoy. Después de la norma, yo puedo ponerme más políticas. Por ejemplo, la norma INEN dice tanto, la norma INEN en Ecuador me dice no sé, 500.000 en contagio bacteriano total, la cantidad de bacterias que está por cada mililitro de leche. Pero yo puedo ser cada vez más exigente porque de pronto tengo proveedores que son cada vez más disciplinados, cada vez están trabajando mejor con la higiene de sus ganaderías y demás. Entonces, allí aplico, pues puedo poner cada vez yo un estándar más interno para tener mejores resultados, ¿verdad? Entonces, esto también depende muchísimo. Entonces, estas líneas de proceso, perdón. Las líneas de proceso yo los voy estableciendo de diferente modo, ¿sí? Hay un sistema que se llama bactofugación, es bastante costoso, es bastante, pero también muy técnico. A las bacterias también se les mide por el tamaño de su célula, de las células más bien. Entonces, una vez que están en la leche, se pasa por un equipo que funciona como una centrífuga y por diferencia de pesos, las bacterias pues se separan. Entonces, una forma de limpiar la leche también. Son mecanismos bastante modernos o costosos, ni tan modernos porque esto había hace muchos años, sí, desde ya hace muchos años, pero se los puede también aplicar para hacer limpieza de la leche. Entonces, aquí venimos en cambio ya a la adición de insumos, coagulación, el corte, la adición de insumos que más viene aquí, cloruro de calcio, fermentos lácticos y cuajo. Sí, los tres básicos. Si se tratase de un queso cheddar americanizado, o un Gouda o un queso holandés, agregaríamos colorante, ¿verdad? También aquí, pero nada más en realidad. Tiempos de reposo, control de temperatura, siempre verificando que para el trabajo tanto de los fermentos lácticos como para el accionar de las enzimas coagulantes necesitamos tiempo, temperatura y tiempo, siempre temperatura y tiempo. Esas van a ser las que nos van a ayudar a nosotros justamente a desarrollar el fin para el cual hemos creado el proceso, establecido el proceso, perdón. Luego el corte, el tamaño del grano, ¿no? Ahí vienen ya las tinas automáticas, pero ojo, no se vayan de la sala todavía. Tinas automáticas que van a cortar muy, porque aquí leí que estaban con pequeños volúmenes de leche y otras personas que están también tratando de emprender. Miren, esta es una de las cortadoras de cuajada danesas más exactas del mundo, ¿sí? Cortan los cubitos de un tamaño espectacular y hacen un movimiento muy suave de la cuajada, de tal manera que los cubitos de cuajada se cuidan mucho, los rendimientos son eficientes y los sabores de los quesos insuperables. Ya, entonces todo ello siempre dependiendo del tipo de queso. Miren cómo puede ser en un ciclo cerrado un queso, un quark,
Pero también cómo lo hacemos nosotros. Miren, aquí estoy, justamente yo, estoy cortando en una cuba italiana, una cuba de plástico italiana. Estoy aquí realizando un corte con, por acá anda Emily, ella se acordará que cortamos con esto, ¿verdad? Este es el sable, ¿no? Entonces en la tina, a la profundidad, acá arriba está el tanque de pasteurización, miren, un tanque de pasteurización de uno de nuestros partners, de Colonia Láctica, tiene algunos partners. Entonces, Colonia Láctica es el programa de formación a queseros, ¿no? Teórico, práctico, en diferentes modalidades y en diferentes niveles, ¿no? Va en nivel uno que es como para quienes se introducen a la quesería. Nivel 2 para quienes se introducen a los quesos madurados. Nivel 3 es para ya quesos especiales y el nivel 4 es el de análisis sensorial de quesos. ¿Sí? Entonces ahí les enseñamos a hacer testeo de los quesos y a identificar defectos en los quesos para que con la experiencia del nivel uno, nivel 2 y nivel 3 se puedan implementar las prácticas hacia atrás, ¿no? Entonces, para liberar el producto al mercado, ¿no? Que no sea, ok, este parece que está bien, que lo compre Juanito. No, esto ojalá nos compre y hacemos unas cuantas oraciones para que nos compre el queso. No, no debería ser así, debería pasar por un filtro de control de calidad. ¿Por qué las grandes marcas o más bien las marcas europeas tienen tanto éxito con estos protocolos? Porque hacen este tipo de cosas, liberaciones que se llaman de productos. Entonces, pues gracias a Dios, con lo que me ha pasado en los últimos años, yo visito queserías, trabajo, pues veo todo, he visitado muchas escuelas de lechería también en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, Colonia Láctica está inspirada en eso. Primero, la base son las fermentaciones y luego son este aprendizaje en escalonados a fin de que en cada nivel vayamos aprendiendo los fundamentos y principios de cada tipo de queso. Aquí, por ejemplo, estamos cortando la cuajada para un queso cremoso, ¿sí? Estilo Quartirolo italiano, etcétera, o de los Quartirolo que se hacen en Uruguay y en Argentina, ¿sí? Estamos cortando la cuajada, miren, aquí está suavecita, estoy cortando la cuajada y después de la cuajada, después de este primer corte, dejamos reposar y entra el espino, que es como los italianos estaban cortando ahí la masa para el parmigiano reggiano. Ahí cortamos con el espino, ¿no? Entonces, miren, aquí todo el personal ingresa así, tienen sus manuales de Colonia Láctica, ese es un handbook, está el manual, y van anotando todo lo que hacemos allí, ¿no? Después de las clases previas también que tenemos, entonces pasteurizamos aquí en una tina eléctrica. Por gravedad, miren, esta es la sala donde hacemos Colonia Láctica y Yogurtec. Entonces, por gravedad, descargamos la leche al tanque y aquí coagulamos y aquí trabajamos toda la cuajada. ¿Ven? Entonces, no es que solamente pueden existir, el principio y el fundamento también están acá, en estas grandes líneas, modernas líneas. Pero aquí una polivalente danesa o francesa está cortando la cuajada. Aquí nosotros lo estamos cortando a mano, ¿sí? Entonces, el principio está buscando, en principio estamos buscando lo mismo. Aquí, miren el flujo de queso para mozzarella, miren, ¿no? Viene la cuba, aquí se fermenta, llega al pH, luego pasa, una vez que esté el pH, pasa a la cuaja destransportada, a las hiladoras. En la hiladora, pues, se estira la masa, aquí caen los moldes en las formadoras, de aquí va a los moldes de enfriamiento autoprensado por una cámara fría y de nuevo ingresa aquí para ser ingresado a la salmuera. Una vez que la masa está fría, ingresa a la salmuera y después al apilamiento y al lavado, almacenado, sumersión en natamicina, etcétera. ¿Sí? Pero también, esto de la parte moderna, pero miren aquí, por ejemplo, estamos midiendo el pH, también el pH para la masa de la mozzarella, ¿sí? Aquí está la tina, acá tenemos otra tina, y aquí estamos midiendo el pH para ver si está ideal para el hilado del queso mozzarella. Miren, en moldes igual autoprensables, acá estamos moldeando, en cambio, el queso para hacer cremoso, el queso fresco para el queso cremoso. Miren, como el mismo esquema, materiales, mesa de acero inoxidable, tina plástica de grado alimentario, pues estas paletas que nos permiten además ir moldeando, ¿verdad? Y moldes autoprensables, por cierto, que evacúan el suero. No necesitamos telas, mallas, tapas, una piedra, no, no necesitamos, sino más bien de que vamos implementando estas prácticas con moldes adecuados para que también justamente las actividades, al igual que en la gran modernidad, en grandes volúmenes pueden representar esto, es por ejemplo para un queso ya madurado, ¿sí? Está la cuba quesera. Luego está la cuajada. Una vez que la cuajada está lista, pasan a las torres de autoprensado. Aquí se van prensando
y después pasan ya todo el tratamiento con agua fría, salmuera, luego la maduración, todo en una línea rápida, ¿no? Igualmente para el queso Gouda. Pero miren, acá moldeamos y empezamos a hacer autoprensado. Con el mismo peso y aprovechando de la temperatura de la cuajada, les vamos poniendo uno sobre otro, vamos volteándolo en determinado tiempo. De nuevo, aprovechando de la temperatura de la cuajada, los primeros minutos, los vamos sellando y va tomando forma, ¿sí? Acá para cheddar. Y pues en realidad todo esto se lo puede hacer. Todo esto aquí en Colonia Láctica hacemos paradas de 100 litros por queso, por ejemplo. Y es una forma de practicar. Yo dirijo la clase, pero en realidad quienes practican son ustedes y ven allí la versatilidad. ¿Cuál es el objetivo? De que ustedes puedan ver de que no se requiere de a veces decimos, ok, el molde de acero inoxidable, tal costo, después viene la malla, después viene la tapa y termina siendo más caro. Y yo no soy un vendedor de moldes, no, estoy mirando de que la selección del equipamiento, el control de los procesos, la implementación de la técnica adecuada nos permiten ser mucho más eficientes. Aquí con este modelo nosotros, por ejemplo, este espacio, que espero que muchos conozcan, este lugar donde trabajamos, tiene una capacidad para procesar 2.500 litros por día en diferentes paradas. Y la capacidad de la tienda pasteurizadora es de 350 litros por parada. Entonces, lo que hacemos es en diferentes batch, ¿no? Entonces, son diferentes modelos de quesería que se pueden manejar de acuerdo al proceso que se quiere implementar. Hola amigos queseros, quiero felicitarles por llegar hasta aquí, hasta la clase final. Por supuesto, aquí siempre vamos a resumir un poco. Vemos cómo es importante el esquema de la quesería. Luego, los materiales o los equipos utilizados para el procesamiento de nuestros quesos y los derivados lácteos. Y por supuesto, cuáles son estos controles, sobre todo los más específicos. Ahora, les queremos invitar a participar de manera mucho más profunda, de manera mucho más técnica en cómo aprender el paso a paso de al menos 4 derivados lácteos. En este caso, queso fresco, mozzarella, pizza cheese, queso cremoso y mantequilla. ¿Por qué este último? Vamos a decirlo así. Siempre comparto un pensamiento en donde suelo decir de que el éxito de la leche está en los sólidos. Principalmente porque estos sólidos se van a convertir en productos lácteos, en queso, en yogures y demás. Pero por ejemplo, si queremos que todos los productos sepan de la misma característica, es decir, con esto fidelizamos a nuestros consumidores y posicionamos nuestra marca de producto, eso quiere decir que nosotros tenemos que corresponderle a nuestro cliente, entregarle el mismo producto con el mismo nivel de calidad o superior permanentemente. Por lo tanto, hay controles internos en la quesería que se pueden implementar tanto desde la técnica de elaboración como también en los procesos de maduración o de perfeccionamiento de los productos. En este caso, vamos a hacer unas combinaciones en donde podemos trabajar desde el control de calidad de la leche, los cálculos, los controles, el conocer los insumos específicos de cada uno de los quesos que vamos a estudiar de manera teórica y de manera práctica. Luego pasamos al paso a paso, a la etapa por etapa de cómo elaborar los quesos frescos, el mozzarella, que es un queso de pasta hilada, el pizza cheese, que entre los dos guardan sus diferencias, tanto de insumos, formulaciones, como también de procesos de elaboración y almacenamiento para que cada uno de estos cumplan un proceso de funcionalidad. Es decir, una mozzarella fresca no es lo mismo que un pizza cheese. En un pizza cheese estamos buscando de que su funcionalidad permita que en el momento del horneo, en el momento de la presentación y ya de servir la pizza, esta presente sus características especiales para que cada vez sea más utilizado el queso que tú estás elaborando. Por otro lado, también tenemos la maduración, pero en este caso en un queso prácticamente de la línea de los quesos frescos, pero que gracias al proceso de elaboración y a una fermentación y almacenamiento en frío podemos alcanzar una maduración y un perfeccionamiento, una cremosidad y textura en un queso fresco, en este caso los quesos cremosos. Y finalmente terminamos el ciclo de los cursos, en este caso con la mantequilla. ¿Por qué? Para cada uno de los quesos antes mencionados nosotros realizamos un proceso de estandarización, es decir, si tenemos alto contenido de sólidos, lo que vamos a hacer es bajar al menos uno de ellos como el contenido de materia grasa y con esto, esta crema de leche, transformarla, destinarla a la elaboración de otros productos lácteos, precisamente como la mantequilla. Y es por eso que también aquí aprendemos el paso a paso de cómo elaborar esta mantequilla en diferentes categorías. Por eso es que nuestra clase está involucrada tanto la técnica de elaboración como las opciones de innovación en mantequillas. Esto se dicta vía Zoom
al horario de Ecuador, 18 horas a 20 horas. Puedes conectarte desde tu país, desde tu ciudad, y si estás en Ecuador, puedes tomar también las clases para luego pasar al segundo bloque, que en este caso van a ser la parte práctica. Todo lo que hemos estudiado en los 4 primeros módulos, ahora vamos a realizar de manera práctica en la que sería de la Casa de la Luz en Machachi, Ecuador. De esta manera, el viernes estaremos trabajando con la elaboración, primero, control de calidad de la leche, estandarización, cálculos, descremado, de cómo llevar todo el proceso aprendido en las clases teóricas, y elaboraremos el queso fresco y el queso cremoso. El día sábado estaremos elaborando el queso pizza cheese, mozzarella y mantequilla. Todo esto de manera práctica. Y déjenme comentarles algo. Nosotros tenemos una metodología que se llama el I do, you do, we do. Es decir, hacemos juntos, pero esta transferencia de conocimiento se lleva también a cabo gracias a que primeramente conocemos la parte teórica para luego pasar a la parte práctica. Primeramente conocemos todos los controles a poner en práctica para que luego, una vez que nos reunimos en la quesería, pues nos concentremos totalmente en elaborar los productos contigo, llevando los controles. Aquí podrás además conocer los equipamientos, el diseño del proceso, el flujo del proceso, de cómo llevar los controles, los equipos como el pHímetro, por ejemplo, de cómo llevar la cartilla de control de pH, cómo llevar esa fermentación relacionada a la ficha técnica de los insumos en cuanto a la curva de fermentación para alcanzar el pH en cada uno de los quesos que vamos a elaborar y por supuesto también en mantequilla. Todo esto de manera práctica. Los productos elaborados te los llevas a casa y 3 semanas después, es decir, al día 21 después de haber culminado la parte práctica del curso, hacemos una nueva clase, el 7º módulo. Vamos aquí a realizar una evaluación de los quesos que son elaborados precisamente contigo para que tú te convenzas de que en realidad podemos alcanzar buen rendimiento, buena estabilidad, buen sabor y por supuesto una característica diferenciadora con buenos rendimientos y buena estabilidad del producto con los quesos elaborados contigo. Así que te invitamos a participar. Puedes estar con nosotros únicamente en los módulos teóricas, en la modalidad online. Podrás recibir certificado, manuales digitales, todo el material digital, más las grabaciones de todas las clases que luego reposarán en un aula virtual a donde vas a tener acceso de por vida. Y en la parte práctica recibirás absolutamente materiales de trabajo, indumentaria, alimentación, manuales impresos, que por cierto esta va a ser la primera ocasión en donde ya salen los manuales impresos mucho más robustos de las ediciones anteriores. Siempre buscamos también innovar y mejorar para tu experiencia quesera. Así que te esperamos. Toda la información te la puedo enviar por WhatsApp. Escríbenos a los contactos que te dejamos aquí en la página y por supuesto te espero ver en el curso para hacer quesos juntos. Y recuerda que siempre decimos esto en Colonia Láctica: si pasas por aquí, tu mundo quesero ya no será el mismo. Te veo en el curso.